En el vasto escenario de la geopolítica mundial, existen pocos entornos naturales que hayan dictado el curso de la civilización con tanta autoridad implacable como el desierto de la península arábiga. No es una simple extensión de arena y roca, es un protagonista silencioso, un arquitecto implacable y el gran motor de una transformación histórica que elevó a una región periférica de la antigüedad a la absoluta encrucijada del poder global. Este desierto, que abarca desde el Rub al Khali, el Cuarto Vacío, hasta los mosaicos de dunas y mesetas que se extienden hasta el Levante y el Golfo Pérsico, ha actuado como una barrera, una cuna, y finalmente como una fuente de riqueza tan inaudita que reescribió las reglas del comercio, la fe y la guerra. Su historia es la de una tierra de extrema escasez que por un capricho geológico se convirtió en el epicentro de la abundancia, demostrando que la pobreza superficial puede ocultar el tesoro más codiciado del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante milenios, el desierto cumplió su primer y más crucial papel, el de guardián de la identidad. La inmensidad árida y las condiciones climáticas brutales de la península aseguraron su aislamiento. Mientras que Mesopotamia, Egipto y el Levante eran codiciados y continuamente subyugados por imperios, romanos, persas, asirios, el corazón de Arabia permaneció libre. La supervivencia en la Hamada y la ERG, desiertos de piedra y de dunas, respectivamente, exigía un estilo de vida nómada y una autosuficiencia feroz, forjando la cultura beduina, basada en la lealtad tribal, la hospitalidad rigurosa como código de supervivencia y la pureza indisoluble de la lengua árabe. El desierto no solo separó, sino que también preservó. Este aislamiento, paradójicamente, sirvió como incubadora de una de las fuerzas civilizadoras más potentes de la historia, el Islam. Nacido en las ciudades oasis del Hajjaz, la nueva fe surgió de un contexto de pureza cultural y ausencia de dominio imperial directo. Cuando el mensaje se difundió, encontró en la movilidad de los beduinos y en la disciplina forjada por la dureza del clima, la fuerza motriz para las conquistas que, en menos de un siglo, se extenderían desde la península ibérica hasta las puertas de China. El desierto proporcionó el ímpetu inicial, la disciplina ascética y la unidad tribal que, cuando se dirigieron hacia el exterior, transformaron el mundo. Sin embargo, tras el apogeo del califato abasí, el desierto volvió a su condición de barrera geopolítica. Los centros de poder se trasladaron a ciudades regadas por ríos, como Bagdad o Damasco. Los imperios posteriores, incluidos los otomanos y las potencias europeas, rara vez se aventuraron a establecer un control firme sobre el interior de Arabia, contentándose con controlar los puertos y las rutas del Hajj. La península era considerada estratégica solo por sus costas y por la promesa de rutas comerciales, pero su interior permanecía como una zona muerta, un vacío que garantizaba la autonomía de facto de las tribus locales. En el juego de poder global del siglo XIX, las naciones del desierto eran marginales. La dureza del entorno se traducía directamente en debilidad política en la escala mundial. Todo cambió en el siglo XX, no por la voluntad de reyes o la habilidad de generales, sino por una conjunción caprichosa de geología y necesidad industrial. La misma estructura geológica que había creado el desierto, la sedimentación de millones de años de vida marina en cuencas profundas, había servido como incubadora perfecta para el tesoro más grande de la era industrial, el petróleo. La aridez extrema que había frustrado la agricultura y la vida sedentaria resultó ser el indicador superficial de una riqueza subterránea inimaginable. El descubrimiento y la explotación masiva del crudo transformaron el desierto de un obstáculo a un activo de valor incalculable. La región se movió del margen al centro de la historia mundial en el lapso de una generación. El flujo de ingresos petroleros no solo financió la creación de estados modernos, como Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, en un territorio que apenas había conocido la autoridad centralizada, sino que también forzó a las potencias occidentales, primero Gran Bretaña, luego Estados Unidos, a un compromiso profundo y duradero con regímenes que hasta entonces habían sido considerados irrelevantes.
La política del Medio Oriente dejó de ser un asunto local para convertirse en una cuestión de seguridad energética global. El desierto, que había protegido a sus pueblos mediante el aislamiento, ahora los exponía al escrutinio y la dependencia internacional. La influencia del desierto como agente de cambio se hizo palpable en la década de 1970, cuando su recurso oculto se convirtió en un arma geopolítica. La creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, permitió a las naciones del desierto tomar el control de su destino económico y, por extensión, político. El embargo petrolero de 1973 demostró al mundo que la escasez, ahora controlada por quienes habitaban las tierras de arena, podía paralizar las economías industrializadas de Occidente. El poder residía ya no en quien dominaba el mar o la tierra cultivable, sino en quien extraía el líquido negro de las profundidades del desierto. El entorno árido había dictado la dependencia energética global, dando a los habitantes de la península una influencia desproporcionada en los asuntos mundiales. La afluencia de petrodólares desencadenó una metamorfosis urbana sin precedentes. El desierto, que durante siglos había resistido la permanencia humana, fue súbitamente desafiado por la ingeniería moderna. Ciudades futuristas se levantaron de la arena en cuestión de décadas, como Dubái, Abu Dhabi o Riad, símbolos de una riqueza que buscaba anular las limitaciones geográficas. La desalinización, un proceso intensivo en energía, abundantemente disponible gracias al petróleo, conquistó la escasez de agua, permitiendo la creación de oasis artificiales, agricultura en el desierto y un estilo de vida de lujo impensable 100 años antes. Es la manifestación definitiva del poder del desierto. Su riqueza paga para anular sus propias condiciones. Sin embargo, el desierto mantuvo su complejidad estratégica. En las guerras modernas, el terreno árido se convierte en un desafío logístico y militar. La Guerra del Golfo y las operaciones militares en Irak y Afganistán demostraron que, si bien la tecnología moderna puede sobrevolar las dunas, el combate terrestre sigue estando a merced de la inmensidad, el calor, las tormentas de arena y las largas, vulnerables líneas de suministro. El desierto facilita la guerra de guerrillas, el refugio de actores no estatales y la dispersión de fuerzas, elementos que complican la victoria definitiva para ejércitos convencionales y tecnológicos. El terreno abierto y vasto, aunque parezca vulnerable, es un aliado natural de la resistencia. La paradoja del desierto también reside en la profunda fractura cultural que ha provocado. La migración masiva a las ciudades ha diezmado el estilo de vida beduino, reemplazando la autosuficiencia tribal con la dependencia del estado de bienestar y la tecnología moderna. El desierto ha pasado de ser un espacio vital, un hogar donde se forjaba el carácter, a ser una reserva de recursos y, en el imaginario popular global, un telón de fondo para la opulencia. La cultura y las tradiciones que el desierto había protegido y purificado durante siglos se encuentran ahora bajo la presión homogeneizadora de la riqueza global. Dale like, suscríbete y comparte. Mirando hacia el futuro, el desierto se prepara para una nueva fase de transformación. Con la inevitable transición energética global, el Medio Oriente rico en petróleo se enfrenta al desafío de reinventar su relación con el entorno natural. El sol, que durante milenios fue sinónimo de sequía y sufrimiento, está siendo reevaluado como la nueva fuente de riqueza, la energía solar. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo miles de millones para transformar sus vastas, y hasta ahora improductivas, extensiones de arena en inmensos parques solares. El desierto, una vez más, tiene la capacidad de redefinir la matriz energética global, no por el líquido que oculta, sino por la luz que recibe. En este ciclo continuo de cambio, el desierto de Oriente Medio se consolida como el factor geográfico más decisivo. Pasó de ser un espacio ignorado y temido a ser la cuna de una fe universal, luego la fuente de una riqueza inimaginable, y ahora el campo de pruebas para el futuro energético del mundo. Es un entorno de contradicciones. Es el lugar de la quietud ancestral y la modernidad frenética, de la escasez de agua y la opulencia de la ingeniería. Lo que hace que este desierto sea tan único es su capacidad para dictar la historia,
obligando a imperios, economías y culturas a adaptarse a sus términos, revelando que el poder más grande en la Tierra puede encontrarse a menudo en el rincón más inhóspito e improbable. La historia de Medio Oriente es, en esencia, la crónica de cómo el ser humano ha lidiado con el destino impuesto por su tierra árida, y cómo la arena misma se ha convertido en oro, redefiniendo el destino de la humanidad. Su rol ha evolucionado dramáticamente a lo largo de los milenios, demostrando su capacidad única para modelar la historia humana. Inicialmente, fue un espacio ignorado, temido por su aridez mortal, una barrera infranqueable que separaba civilizaciones. Luego, se transformó en la cuna de una fe universal, sirviendo como matriz para religiones abrahámicas que redefinieron la moral y la política global, mostrando que de la austeridad puede surgir una influencia espiritual ilimitada. Posteriormente, el desierto reveló su secreto más lucrativo. Se convirtió en la fuente de una riqueza inimaginable con el descubrimiento de vastas reservas de hidrocarburos. Este oro negro impulsó la industrialización global, financió el surgimiento de estados modernos y reubicó el centro de la atención económica mundial. Y ahora, en la transición energética del siglo XXI, se está convirtiendo en el campo de pruebas para el futuro energético del mundo, aprovechando la implacable radiación solar para proyectos masivos de energía limpia. Es, por naturaleza, un entorno de contradicciones fascinantes. Es el lugar de la quietud ancestral, donde el silencio del tiempo parece palpable, y, a la vez, el centro de una modernidad frenética, impulsada por megaciudades que desafían la lógica climática. Es el epicentro de la escasez de agua más crítica del planeta, y paradójicamente, el hogar de la opulencia de la ingeniería hídrica, con plantas desalinizadoras masivas y complejos proyectos de irrigación. Lo que hace que este desierto sea tan único es su inquebrantable capacidad para dictar la historia. No solo ha albergado eventos, sino que ha obligado a imperios, economías y culturas enteras a adaptarse rigurosamente a sus términos, imponiendo límites a la agricultura y forzando la dependencia del comercio o los recursos subterráneos. Este paisaje austero y hostil revela una profunda verdad geopolítica. El poder más grande en la Tierra puede encontrarse a menudo en el rincón más inhóspito e improbable. La historia de Medio Oriente es, en esencia, la crónica de cómo el ser humano ha lidiado con el destino impuesto por su tierra árida, y cómo la arena misma se ha convertido, a través del petróleo y el sol, en oro geopolítico, redefiniendo el destino de la humanidad, y probando que la geografía sigue siendo el motor primordial de la política. Dale like, suscríbete y comparte.